Bueno, igual no sé por qué esperamos para empezar a grabar. Bueno, buenas tardes. Me voy a dar una pequeña introducción. Yo soy Vanessa Silio, soy licenciada en sistemas. Técnicamente soy licenciada en sistemas. Originalmente trabajo en ingeniería de software, o sea, hago software hace un montón de años, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eh, Toda la vida, a ver, trabajé muchísimos años en Corpo, desde distintos roles. Tuve mi empresa de desarrollo de software 10 años. La vendí a una empresa americana, después volví a la Corpo a puestos ejecutivos, donde me desarrollo en puestos ejecutivos hace más o menos 10 años. El año que viene perdón, sí, el año que viene hace 10 años que ya vendí mi empresa. Em, Particularmente siempre me dediqué a proyectos con tecnologías cutting edge. Tecnologías cutting edge eran tecnologías raras. En algún momento fueron los frameworks, en algún momento fue hacer software de manera agilista y dejar de hacerlo de manera iterativa incremental o de manera en cascada como se hacía. En algún momento también pasé a programar full objetos cuando, eh, cuando todavía estábamos ahí programando por eventos. En algún momento hice alguna implementación en Microsoft, en Redmond, de aplicaciones de bases de datos distribuidas, que es básicamente la arquitectura en la cual se basó Google históricamente, bases de datos en memoria. Bueno, nada, trabajé siempre con tecnologías, como yo digo, border, y haciendo proyectos de innovación. Lo más raro de todo es que en ese momento éramos se nos veía, o a mí y a mis equipos nos veían como el laboratorio, o el que hacía los proyectos complicados. En algún momento, en Clarín.com, por ejemplo, hice el Gran DT, y el Gran DT tenía una complejidad enorme porque se tenía que integrar con un montón de aplicaciones internacionales, se tenía que integrar con la AFA, pero al mismo tiempo para poder monetizarse se tenía que integrar con medios de pago y no existía Mercado Libre, había medios de pago re amigables como Prisma. Bueno, Prisma tampoco estaba, que había que integrarse con archivos y bancos y demás. Hoy en día eso que yo hice hace un montón de años con N8N se podría hacer muchísimo más rápido, por ejemplo. Bueno, nada, me dediqué a eso. Y hace 2 años, más o menos, no, para ser exacta, 2 años y 3 meses, pues estaba embarazada de mi tercer hijo. Un día me llega un mail del MIT diciendo que había un posgrado en inteligencia artificial y machine learning, estrategia, o sea, un posgrado ejecutivo. Siempre quise entrar en el MIT, nunca había podido entrar por distintos motivos. Se lo comento a mi jefe y me dice, pero pará, yo hice el posgrado en el MIT. Me dice, yo te doy una carta de recomendación. Terminé haciendo el posgrado del MIT en Machine Learning e Inteligencia Artificial. En ese momento la estrategia era re divertido, ¿no? Porque me llego que hay gente. Ah, listo. Entiendo, Belén, que toda la gente que está en waiting room vos la haces pasar, ¿no? Perfecto. Bueno, en ese momento la estrategia era, bueno, ¿cómo implementamos Machine Learning? Cosas que hoy en día son mucho más sencillas de hacer gracias a los modelos más avanzados. Y a partir de ese momento, yo trabajaba en Salesforce, en un puesto ejecutivo, haciendo el producto. Y bueno, nada, empezamos a ver cómo implementamos IA en Salesforce hasta mayo de este año, en el cual decidí dar un paso al costado y volver a las trincheras de las startups. Nada, por un montón de motivos. Me parece que el impacto que podemos hacer desde no sé si desde las startups, pero sí desde empresas más chicas es mucho más grande. Y por otro lado, para realmente poder dar este tipo de charlas y clases mucho más libremente, que estando en una corpo por compliance hay cosas que están mucho más limitadas. Así que bueno, esto es un poco un resumen informal sobre mí. Digo informal porque no voy a empezar digamos, a contar todo eso. Al director de este programa, que es Fede, nos conocimos trabajando juntos en Geopar, que es una petrolera pública también, una empresa
una empresa pública bastante innovadora. Y bueno, siempre seguimos en contacto y hace poco me dice, mira, nada, voy a crear este programa, me gustaría que vengas a hablar un poco de IA. Así que bueno, chicos, acá estoy, hablando de IA. Entiendo que todos ustedes están acá para aprender a desarrollar MVPs. Tal vez hable de algunas cosas que algunos sepan. Yo lo que les pido es que me interrumpan, lógicamente, y me digan, nada, si quieren ahondar. Yo voy a seguir con cierto flujo, digamos, de la charla. Tal vez en algún momento les diga, bueno, ese tema lo revisito en un rato. Así que confíen en que vamos a hacer un paneo. Les quiero contar un poco de qué trata, cómo voy a dividir la clase de hoy. Primero voy a dar les quiero contar un poco de algo que es, bueno, cómo podemos aplicar inteligencia artificial. Obviamente voy a hablar de cosas técnicas de inteligencia artificial que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo al momento al momento de elegir una herramienta. En todo el relato les voy a ir contando herramientas que van a ser súper útiles. Obviamente si después se quedan con la duda, me escriben y podemos seguir hablando de eso. Y estuve investigando un poco del cohort y me parecía que estaba bueno traer algunas cosas que tenían que ver con decisión, con estrategia, porque más allá de lo que vinieron a hacer ustedes acá, que es a aprender estrategias, a desarrollar un MVP, me parece que dentro de sus lugares de trabajo hay algo también que pueden aplicar y que yo les puedo transmitir. Esa va a ser la primera parte. Vamos a hacer un corte y después del corte van a pasar dos cosas. Primero les quiero mostrar una aplicación vibe-codeada. No, no sé, no está bien decir. Vibe coding hoy en día es cuando hacemos aplicaciones a partir de prompts, ¿no? Y hay un montón de humo alrededor de eso. ¿Por qué? Porque obviamente ahora van a ver la cantidad de herramientas que hay hoy en día que nos hacen esa promesa, pero en realidad no sabemos, no sé si alguno de ustedes realmente vieron de qué se trata. No la traje en vivo y en directo, sí traje todo el proceso, la traje andando para que la probemos acá todos juntos, de punta a punta, y después prometo tratar de dejar un ratingui para alguna consulta, pero no se guarden las preguntas para el final, esto es una clase, no es una charla unidireccional, así que habiendo dicho todo esto, si les parece, arrancamos. A ver, hoy en día nada, yo creo que decidir bien y qué estrategia de inteligencia artificial aplicar hoy en día, 5 de noviembre del 2025, nunca fue tan difícil. Y, tampoco, y lo que tiene, además de difícil, es urgente. ¿Y por qué digo esto? Esto lo vieron un montón, no voy a traer un museo de grandes novedades, pero a nivel seres humanos, ni hablar si son ejecutivos, si tienen un puesto de management, si tienen gente a cargo. Yo creo que a nivel personal no terminamos de procesar tengo la presentación ahí, por eso miro acá. No terminamos de procesar la pandemia a nivel empresarial, a nivel mundial, a nivel geopolítico. Desde que terminó la pandemia, a nivel personal, a todos nos atravesó de maneras diferentes, con distintos niveles de crueldad, y lo pudimos procesar, distintos niveles de crueldad, distintos niveles de posicionamiento laboral y estratégico. A nivel empresarial, a algunas empresas les fue muy mal, a otras empresas les fue muy bien. A nivel económico, aunque parezca una locura, hubieron países que quedaron increíble, hubieron países que quedaron muy mal, las empresas tecnológicas duplicaron sus acciones, pero después pasamos a una recesión y a un rebote que en el 2023 terminó con un montón de despidos, no solo en el área tecnológica. En el contexto geopolítico post-pandemia tuvimos por primera vez guerra en 3 continentes. Esto cuando lo digo a nivel geopolítico. Entonces digo, che, y en el medio de todo eso, ¿qué nos pasaba a nivel digital? A nivel digital hablábamos de transformación digital. Transformación digital es básicamente en pandemia lo que tuvieron que hacer todas las empresas para poder vender, porque no había una presencialidad. Entonces, aquellas que no lo habían atravesado, si tenían 10 pesos, ¿dónde lo metían? ¿En la cadena de producción? No, lo meto en transformación digital. Después de eso aparecieron los NFTs, los NFTs.
y los ETFs, no sé si se acuerdan, que eran básicamente esos activos virtuales que iban a salir más que los activos físicos. En algún momento se los comparaba con el oro físico. Y después dijeron, pero pará, pero vos sabés arriba de qué está montado esto, está montado arriba de blockchain. ¿Qué carancho es blockchain? Bueno, blockchain era una manera en la cual a nosotros nos permitía ciertos activos virtuales poder certificar que eran auténticos. Estoy haciendo ingeniería barata, si algún ingeniero acá me va a querer pegar un tiro. Pero básicamente estoy explicando para qué servía esto de blockchain. Y después esto de blockchain decía, no, pará, esto está buenísimo, porque vos después vas a poder empezar a tener contratos virtuales. Y está buenísimo. ¿Qué nos quedó de blockchain? Y nos quedó que los bancos usaron mucho blockchain para transformación digital, el metaverso de Zuckerberg, un bechi grande, porque el metaverso de Zuckerberg, el quien compró un metaverso, le mando un abrazo fuerte, porque no debe saber qué estar haciendo. Pero yo acá no vine a hablar de historia, de una triste historia post-pandemia, sino que vine a hablar de inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, ahí les hice como una timeline de cómo fueron, y obviamente usé ChatGPT, hay un montón de otros modelos, no me quise ir al demonio hablando de cuando apareció DeepSeek y demás, pero como van a ver, o sea, digo, che, ¿qué pasó desde el 2018? Tampoco voy a hablar como muchas personas exactas que dicen, no, yo hago Machine Learning desde que tengo 18 años con tarjetas perforadas. Está buenísimo, pero la realidad estoy hablando de la aplicabilidad de Machine Learning, inteligencia artificial, la empezamos a ver realmente en el 2018. ¿Y qué empezó a pasar del 2018 al 24-25? Se empezaron a sacar un montón de modelos. Pero es muy loco. ¿Cuándo empezamos a realmente hablar de plata? De que esto nos iba a poder servir para monetizarlo. Recién en el 2023. Y en el 2023, cuando les hablé de geopolítica, también les hablé que a quien no le funcionó la transformación digital o a quien se sobredimensionó, también empezó a tener problemas geopolíticos diciendo, che, yo tengo que rajar un montón de gente. Entonces empezó esta locura de mezclamos la monetización ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial con la transformación digital y este rebote. Y lo que tiene interesante también de esto es que cada uno de estos modelos traían avances, yo digo, violentos para la humanidad. Tal vez yo que soy tecnóloga, el día que salió ChatGPT 5, yo me acuerdo que ni bien me lo habilitaron, que fue a las 11 de la noche, realmente estuve hasta las 3 de la mañana probándolo y hay un video mío muy ojerosa y muy... ¿Por qué? Pero, che, pará, estamos hablando de agentes autónomos. ¿Y qué es un agente autónomo? Che, recién acá podemos ver que por $20 yo puedo tener a un agente, $20 que era la versión paga, puedo tener a un agente que haga laburo por mí. Y antes de eso, antes de ese día, era una promesa. Con GPT-4, por ejemplo, empezamos a ver el tema de la voz. Che, qué loco. De golpe yo puedo hablar con este agente que a mí me decían estos robots humanoides y demás. Voy a avanzar un poco porque si no... Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Lo que sí sabemos es que todo cambia más rápido de lo que podemos procesar. Acá viene un dato, yo creo que el dato mata relato. En 5 años, en los últimos 5 años generamos más datos que en toda la historia anterior de la humanidad. Más datos usables, más datos tangibles, ¿no? Estamos hablando, no estoy hablando de la Biblia, pues la otra vez estaba en una charla y dice, no, la primer registro de datos es la Biblia. Yo te reentiendo, pero digamos, datos que realmente los podemos explotar, ¿no? ¿Y qué pasa? Y encima, esos datos en los últimos meses, voy a decir meses porque hay un concepto que me encanta que es el de Dead Internet, en la muerte de Internet, que lo trajo Sam Altman hace 3 meses, habla de estos datos sintéticos. ¿Qué son los datos sintéticos? Los datos sintéticos son datos que están creados por inteligencia artificial. Entonces ya venimos con bombardeados de datos, de que de las redes sociales, de que estuvimos encerrados y empezamos a consumir muchas cosas más digitales, que se suma robots que no se cansan nunca y que tienen una capacidad de procesamiento, yo no voy a decir infinita, pero para generar datos sí es infinita, que están todo el tiempo generando datos. Esos datos generados por inteligencia artificial se llaman datos sintéticos. Llegamos a un punto en el que uno se mete en La Nación y ya huele que la nota es un dato sintético. Ya huele, al punto tal que a veces hacen un copy-paste y ni siquiera le sacan la parte de ChatGPT. Entonces, esos datos, ese bombardeo de datos sintéticos llegó al concepto
que hoy en día, que Sam Altman lo trajo en una de sus conferencias mensuales, que es de Dead Internet. ¿Qué es la muerte de Internet? La Internet está, si seguimos en un camino lineal, yo no creo en las proyecciones lineales, pero bueno, si seguimos en un camino, en un camino lineal, va a haber tantos datos generados por máquinas que de este lado los van a consumir máquinas, entonces la Internet ya no va a ser un lugar de humanos, va a ser la muerte, va a ser un lugar de máquinas. Entonces eso es lo que se llama el concepto de Internet y el concepto de datos sintéticos. Yo creo que esto genera algo que es el FOMO, que ahora voy a hablar un poco más de esto de estamos bombardeados. Hay un lugar que les va a servir mucho para sus proyectos, hay una página que capaz que ustedes la conocen que es there'sanai4that.com. There's an AI for that, ahí Matías está diciendo que sí, es una página que básicamente lo que hace es lo que promete. Te dice, hay una inteligencia artificial para lo que vos querés hacer. Entren después a esa página y van a ver que tiene un buscador y yo en el buscador digo, quiero hacer un MVP a partir de un documento y me van a aparecer una serie de aplicaciones para hacer eso que yo quiero hacer, ¿no? Obviamente esta página fue evolucionando un montón, hoy en día yo creo que es top of mind de muchos que usamos inteligencia artificial, porque obviamente te da benchmark, porque claramente si yo quiero, imagínense, quiero hacer un dashboard, ¿cuántas aplicaciones te puede escupir There's an AI for that? Te puede escupir 4000, bueno, che, ¿cuál uso, no? Y te ofrece comparativos, te ofrece benchmark, obviamente tiene ranking, tiene feedback de usuarios y demás. ¿Por qué traigo esta aplicación? Primero para dejarle una tool que les va a ser muy útil. Y segundo, para arruinarles un poco y trabarles un poquito la cabeza si ya no se las trabé hasta ahora con datos y con conceptos. Pero en el 2025, There's an AI for That incorporó 2.000 nuevas aplicaciones por mes. O sea, son 2.000 nuevas aplicaciones que usan inteligencia artificial para resolver problemas de la vida real. Es una estimación. La verdad es un montón. Generamos en 5 años generamos los datos, tenemos 2.000 nuevas aplicaciones por mes, es un montón. Antes de seguir adelante voy a decir, no solo les va a servir para su MVP, sino que There's AI for That les va a servir para su investigación de mercado. Si ustedes tienen hoy en día algún agente para la investigación de mercado, pónganle que consulten There's an AI for That y si no, háganlo manualmente. Sí, Matías. Estás muteado, te puedo leer los Ahí labios, pero está, sí, ahí está, más estaba el complejo. caso. Gracias. Hay mucho, Y yo voy a hacer hay mate. muchas aplicaciones de pago, o sea, muchas son pagas, pero hay también muchas que son gratis, absolutamente todo. Antes de que existan ya las animaciones, ya las estaban haciendo ahí en There's an AI for That, ya las estaban haciendo, muchas de las cosas. Pero sí, hay que meterse e investigar. Sé que te gusta eso porque dijiste que estuviste mucho tiempo, es para meterse y pasar un rato largo porque hay de todo. Sí, a mí me pasa Gracias. que el camino de la inteligencia, después podemos, si quieren, al final nos quedamos filosofando un poco, porque si no, no voy a llegar a las 7, pero digo, mi camino con la inteligencia artificial, a mí, yo lo que aprendí con esto es que no sé nada. Yo durante mucho tiempo fui arquitecta Java y después tuve mi empresa y yo era la persona a la cual, de hecho, si alguien conoce a alguien de Clarín, a mí en Clarín hay una banda de rock, a mí me gusta mucho el rock, hay una banda de rock que se llama Todos Tus Muertos, que es una banda española, y yo tenía una remera y me ponían la remera y me decían Todos Tus Muertos, ¿por qué? Porque si había un quilombo, pero eso es que nadie podía resolver, decían, dáselo a Vanessa, dale una taza bien grande de café y dejala sola, no le hables. De vez en cuando tirarle un chocolate si la ves muy nerviosa y te lo resuelve. Yo era esa persona que agarraba todo mi conocimiento y lo sabía unir. La inteligencia artificial me tiró todo eso al demonio, porque van a ver que en un momento voy a hablar de datos fractales, de los resultados fractales de la IA. La IA, cuando vos querés confluir, la IA te fractaliza, te traba la cabeza. Cuando vos decís, che, ¿qué aplicación uso? A mí me pasa un montón, ayer me junto a hacer alguna amiga y dice, che, amiga, ¿qué uso para generar videos? Yo la miro y digo, mirá, a ver, probá Sora, probá probá lo otro, y si no, metete en There's an AI for that y probá. O googleá. Pero bueno, como decís vos, o sea, hay mucho, hay mucho.
Lo que está bueno de eso es que entiendo que ustedes ya a esta altura del programa ya saben para qué lado apuntan, ya saben si hacen videos, si hacen una aplicación de esto, lo otro, entonces está bueno para ayudar a tamizar un poco todo lo que tienen. Bueno, les hablaba del FOMO. A ver, el FOMO, lo explico para quienes no saben, es el fear of missing opportunity, fear of missing something, Out. fear of Fear missing of out. missing out. Gracias. Quedarse afuera, miedo de quedarse afuera. Fear of missing out, me quedó me trabé yo. El fear of missing out es el miedo de quedarse afuera. Pero que con la inteligencia artificial, el FOMO es el miedo de que me estoy perdiendo algo. El miedo de que ahí afuera está pasando algo que yo no sé. Y me pasa a mí. Me pasa a mí. Que digo, che, pará, yo tengo un camino recorrido. Más o menos. Y después lo que me pasa también con el FOMO es que cuando me empiezo a meter me frustro porque digo, che, pará, esto es puro humo. Les voy a contar una historia. Yo les conté que ese día que lanzaron GPT-5, yo me quedé hasta muy tarde y yo creo que creé mi primer agente automatizado con una planilla muy compleja para administrar ciertos gastos de unas propiedades. La automaticé. ¿Saben qué me pasó? Y que se automatiza todos los 30 de este mes. ¿Saben lo que me pasó hace 6 días? Resulta que Chrome bloqueó a los agentes de inteligencia artificial, a los agentes de OpenAI, entonces básicamente todo lo que yo había programado y durante 4 meses lo fui iterando, me dejó de funcionar. Tengo que pasar todo a Atlas. Entonces, ¿qué hice? Me bajé a Atlas. Y me bajo Atlas, ¿y cómo me encuentro ahora? Hoy me encuentro que la clase no la pude dar con Atlas porque no la puedo compartir con Zoom. Atlas es el browser de OpenAI. Entonces es esto, ¿entendés? ¿Viste? Te empezás a meter, pero bueno. Acá les quiero tirar un dato, que este dato viene del MIT también. Yo uso mucho la data del MIT porque el MIT, más allá de que soy alumni y de esto, pero no hay un fanatismo propio, sino decir, che, los tipos realmente tienen un laboratorio que conozco, que es obsceno de investigación. El MIT y Stanford, yo creo que son las dos universidades de Estados Unidos que más guita invierten en esto. Y en el MIT dice que el 82% de los líderes de C-Level necesitan escalar IA generativa para la organización de manera prioritaria. El problema es que con el FOMO y con la cantidad de desconocimiento y con todo lo que les conté de la cantidad de datos que tienen todos los días y todos los líos geopolíticos que hay en el C-Level, lo que termina pasando es que termina adoptando la tecnología por miedo y no por estrategia. ¿Y qué pasa en los MVPs? Terminan poniendo IA por estrategia y no por convicción. Terminan poniendo IA porque vende y no por convicción. Y voy a tirar un ejemplo buenísimo, que me encantó. Estaba mirando, había un programa de televisión donde muestran una campera muy ochentosa y le dicen a alguien, che, vendeme esta campera, y le dicen, la mira dice, no, bueno, porque es una campera de Volver al Futuro, que esto y que el otro, se la dan a Morla, y Morla la mira, una campera espantosa, ¿no? Y dice, la usó Diego Maradona. ¿Qué creo yo? Que hoy en día, cuando uno viene con un MVP, dice, no, porque tiene IA. Uno piensa que, nada, que va a ir para adelante, que lo va a vender y que va a ser un resultado de la hostia, y muchas veces no creo que sea tan así. Porque no aplicamos inteligencia artificial con un propósito y no distinguimos la transformación de la distracción, ¿no? De todo esto, de todo este embrollo que tenemos. Entonces le voy a poner un poco de crema enjuague a todo este embrollo para ir a empezar a decantarlo. ¿Ustedes se acuerdan la regla de 3? Yo particularmente me acuerdo el día que me enseñaron la regla de 3, porque tal vez fue la primera estructura matemática compleja que aprendí, ¿no? Entonces decía, bueno, para mí era rocket science, digo, uy, qué loco, me acuerdo entre 7 y 8 años. Ahora, lo que yo no me acuerdo es en qué momento yo la adopté y la empecé a usar para algo. Digo, che, capaz que un día fui al kiosco y dije, bueno, un caramelo sale 100 pesos y 2 caramelos salen 200 pesos, Eureka, regla de 3 simple, la empecé a usar. ¿A qué voy con esto? Yo me acuerdo del día que me bajé ChatGPT y le empecé a preguntar pavadas del tipo, che, ¿cómo armo tal cosa?
cómo, no sé, dame una receta de tal cosa, o ChatGPT, o cómo le explico a mi hija la regla de 3. Lo que yo no me acuerdo es en qué momento yo lo empecé a usar para cosas realmente complejas. Cosas complejas del tipo, ¿por qué me terminé metiendo? De hecho, tengo una mención de honor en el posgrado del MIT, porque a mí se me complicó el embarazo. Yo entré, al final cuando entré me enteré que estaba embarazada de mi tercer hijo, y en un momento se me complicó el embarazo y yo estaba haciendo un trabajo, era muy práctico, si bien era estratégico era muy práctico. Entonces empecé a meterle todos los datos de todos los 78.942 estudios que me hacían por semana, y después en un momento hablando con el obstetra le digo, che, ¿y pero por qué vos esto no me lo detectaste antes? Si vos me conocés de otros 2 embarazos y vos me conocés de que yo tengo 20 y pico de años y tenés toda la data, ¿cómo no se te ocurrió que yo puedo tener esta enfermedad? Mi bebé está bien, nació, no terminó en historia de terror. Lo que quiero decir de esto es, yo no me acuerdo en qué momento dije, che, pará, yo le voy a empezar a tirar datos a este modelo y lo voy a empezar a entrenar con todos mis datos médicos históricos. Terminé teniendo un Aura Ring que básicamente me toma todo el tiempo los signos vitales y demás, y cómo duermo y qué ejercicio hago, y yo sigo alimentando ese modelo. Yo no me acuerdo en qué momento lo adopté para eso. Yo no me acuerdo en qué momento lo adopté sí me acuerdo cuando hice el GPT-5 para automatizar, pero yo de golpe me pasó como con el Excel. Yo sé cuando me lo enseñaron y me pareció un bodrio, pero no sé en qué momento empecé a administrar toda mi vida con el Excel. Yo creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Yo creo que uno empieza con ChatGPT y un día paga los $20 y otro día dice, che, tengo que hacer una y paga los 20, bueno, un poquito más de Gemini, y otro día tiene que hacer algo muy particular y dice, bueno, pará, pero DeepSeek, que es este modelo chino, es más barato, ¿y por qué no pago este modelo? Y otro día necesito hacer tal cosa y digo, upa, me contaron que este modelo está muy bueno, y de golpe uno que no sabe en qué momento empieza a adoptar esta herramienta. Y este es el camino que yo les quiero empezar a transmitir. Yo creo que como toda luz, la inteligencia, me falta un PowerPoint, perdón, pero me está faltando uno que debe estar oculto. Y si no, lo voy a traer de otra presentación porque me parece súper importante. Permiso, perdón por esto, pero acá está, mirá. Tuki es este. ¿Están viendo la pantalla? Perdón. Y ahí, no, esta. Ahí está. Les pido disculpas, pero digo, che, venía hablando y digo, epa, me falta acá una parte y esta me la voy a llevar a esta pantalla, así no me pierdo. Bueno, acá voy a empezar a meterme un poquito en explicarles la regla de 3 simple de la cual estaba hablando, para que empecemos a hablar. Probablemente capaz algunos de ustedes ya conozcan algo de todo esto. Cualquier sistema de inteligencia artificial está compuesto por 3 cosas. Estoy haciendo ingeniería simplificada, porque acá hay mucha más complejidad, pero me parece que para este contexto tienen que entenderlo, y es el punto de partida. El primero son los datos. ¿Qué son los datos? ¿En qué momento juegan un rol fundamental los datos? ¿Y por qué yo los tengo que tener en cuenta al momento de elegir un modelo? Los datos son los datos con los cuales yo alimento a el modelo. Alimento es, lo entreno, lo reentreno y de dónde aprende ese modelo. Es el principal fuente de aprendizaje. El modelo es el cerebro. Entonces, es una analogía loca, pero es el cerebro, es la cabeza. Entonces, cuando uno dice, che, Gemini, o cuando dice, no sé, 4 mini, 5 mini, son todos de OpenAI, son los distintos modelos. Cuando yo les empecé a contar, y van a ver en las noticias, que dicen, che, tal empresa lanzó tal modelo. Y acá voy a hacer una pausa. Cuando al principio
las empresas que ofrecían inteligencia artificial tenían un supermodelo, un supercerebro. ¿Qué pasa con el supercerebro? El supercerebro hay que alimentarlo, hay que mantenerlo para que no se vaya al demonio cuando se sigue entrenando. O sea, un super ser humano que aprende de toda la humanidad y de todos esos millones de datos, es muy probable que desvaríe en un momento y además es caro, porque cada pensamiento le tengo que dar mucho pescado para que piense bien. Entonces, lo que empezó a pasar a lo largo del tiempo es que hay un montón de empresas que fueron lanzando modelos más específicos. Y hoy en día estamos en ese momento de la historia de la inteligencia artificial. Si uno piensa en los modelos de Palantir, por ejemplo, Palantir es una empresa que se dedica a seguridad, es una empresa que se dedica a defensa, es una empresa que está muy relacionada a Israel, está muy relacionada a Estados Unidos. Entonces, si yo en algún momento pienso investigar algún modelo de Palantir y voy a decir, che, yo estoy haciendo una aplicación, por ejemplo, o un MVP para una empresa de ciberseguridad. ¿Tiene sentido que yo use el modelo de DeepSeek? DeepSeek es el modelo chino. ¿O tengo que usar el de Palantir? ¿Cómo voy a decidir? Y probablemente me vaya para Palantir, porque los modelos de ellos están específicos de eso. Supongamos que yo estoy haciendo un modelo de procesamiento de imágenes. ¿Qué voy a elegir? ¿OpenAI o Gemini? Gemini es el de Google. Y probablemente yo me vaya más para el lado de Gemini. Hay algo también que tiene mucho que ver con el modelo y con los datos, que tiene que ver con el tipo de aplicación que yo use. Por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación que use datos sensibles, estamos hablando médico, gobierno, industria regulada, petróleo, banca, datos personales, voy a utilizar el modelo, el cerebro de DeepSeek. DeepSeek, repito, es el modelo chino, que básicamente no me garantiza privacidad sobre los datos o las conversaciones. Voy a usar Llama, que acá si hay alguien de Meta, saque el micrófono y nos peleamos acá, 1-1, hasta las 9 de la noche si es necesario. Yo particularmente, ¿por qué digo esto? El modelo de Llama, a ver, voy a hacerlo más simple. El CEO de Meta, día por medio, tiene que ir al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones de qué hace con los datos, cómo te vende publicidad y demás. Ahora, si yo tengo una publicación de marketing, ¿voy a usar la de Lama? Depende del estómago que tenga, es la indicada. Ahora, si yo voy a usar datos sensibles, ¿voy a usar la de Lama? Si yo estoy haciendo una aplicación para sanidad mental adolescente, ¿voy a usar la de Lama cuando investigo? Y no la voy a usar. ¿A qué voy con esto? A que acá hay una interacción entre la data, el modelo y qué modelo tengo que usar, que ustedes, si van a usar inteligencia artificial, tienen que tenerlo en cuenta y lo tienen que poder articular y lo tienen que poder saber. Si uno entra en, por ejemplo, OpenAI es el más transparente respecto a cómo entrena sus modelos. Si uno entra en cómo están entrenados los modelos, OpenAI ofrece cómo se entrenan los modelos, el benchmark, cada cuánto se reentrenan, cómo se reentrenan, qué hacen bien, qué hacen mal, esos son los benchmarks y demás. Entonces, si uno elige algún modelo que no tiene ese nivel de transparencia, pero lo que necesita es hacer una aplicación, un MVP con algo sensible, es complejo. Por otro lado, les voy a dar otro ejemplo, que me voy a pisar un poco con el slide que sigue, pero supongamos que estoy haciendo una aplicación, estoy delirando, estoy dando ejemplos muy borders. Supongamos que yo estoy haciendo una aplicación que lo que busca es reducir la brecha de género. Voy a utilizar el modelo 4 mini, es el modelo más antiguo que tiene. Está el 3 mini, pero el 3 mini lo van a deprecar enseguida. El 4 mini es el modelo más antiguo que me ofrece OpenAI. Yo lo que pretendo es que, o sea, a mí para dónde debería ir su cabecita para decir, che, pará, ¿con qué data entrenaron este modelo que es uno de los primeros que ofrece cierto nivel de coherencia? Con data histórica. Entonces, si lo entrenaron con data histórica, yo no le puedo permitir. Si uno usa, por ejemplo, el modelo 4 y le pide
Create an image about an executive, porque no lo digo en español, porque si lo digo en español, o sea, un o una ejecutiva. Pero si yo al modelo 4 le pido que me cree una imagen de, lo digo a género, ¿no? De un ejecutivo o una ejecutiva, obviamente me cree un hombre. Y se armó unos líos a nivel mundial de, oh, el sesgo de género. No es el sesgo de género. Está entrenado con data histórica. No le podemos pedir a la inteligencia artificial que sea más buena de lo que realmente la sociedad es. Si yo tengo que pedirle datos médicos, aunque bueno, OpenAI anunció que en breve deja de dar recomendaciones médicas, pero vamos a Gemini no. Entonces digo, bueno, voy a usar, no sé, algo que me dé información de datos médicos, porque quiero hacer mi MVP. Después yo voy a entrenar mi modelo, si salgo a producción y junto la plata. Pero voy a entrenar datos médicos. Bueno, ¿qué modelo voy a usar? Voy a usar el de Gemini, ok. Che, cuidado, mirá que Gemini está entrenado con datos históricos. Es por eso que Google no pudo predecir la enfermedad que yo tuve cuando hablé con mi obstetra. Digo, pero ¿por qué la enfermedad? Les voy a contar porque lo digo en una charla y para mí fue crucial. A mí, cuando yo salí de la guardia, que me detectaron lo que yo tenía en el embarazo, me dijeron, no lo googlees. Y cada persona, no lo googlees, no lo googlees. Yo soy re obediente, porque yo que si me decían no lo googlees, no lo googlees, porque vas a encontrar un disparate. Mi marido lo googleó, obviamente, y apareció con la cabeza trabada, así como, y que decía que tenía un 95% de muerte fetal. O sea, entonces yo digo, pero pará, ¿cómo yo tengo un 95% y estoy acá en mi casa tirada porque no estoy internada? Cuando hablo con el médico me dice, Google está entrenado con data histórica. En África o en Europa en los 60 probablemente tenías ese porcentaje. Hoy en día, en donde vivís vos, con esta obra social y con la cantidad de medicamentos que hay hoy en día, esa probabilidad se reduce a menos de un 20%. Y si yo te monitoreo día por medio, no te digo que te tire un cero, pero lo bajo un montón. Entonces, ojo, cuando yo voy a usar un modelo para algo sensible, ¿con qué data estuvo entrenada? Tengo la obligación de mirarlo. Y el agente es la parte es la gilada, digo yo. ¿Por qué el agente es la gilada? Porque el agente de OpenAI es ChatGPT. Acá lo ven, es como yo veo e interactúo con esos datos. Entonces, si a mí me dicen, no, porque yo puedo tener una conversación con, bueno, esta inteligencia está de este lado, no está dentro del modelo. Sí, no, por eso digo que es ingeniería barata, hay una inteligencia de este lado, sobre todo en los conversacionales, porque acá tiene que haber cierta velocidad. Pero quiero que se queden con esta división, ¿no? No se queden flasheados con los agentes cuando la inteligencia está en el cerebro. No se queden flasheados con los robotitos humanoides que te doblan ropa, porque la inteligencia está acá. Sí, obviamente hay una motricidad de la gente y demás. Voy a avanzar, porque si no nos vamos a mover. ¿Cómo venimos hasta acá? Hagan una manito, ¿Vamos bien? Vane, te hago una pregunta. Dale. Viste que vos me hablabas de que justo mi aplicación tiene datos medio sensibles, ¿viste? No, no son sensibles, pero sí que se pueden relacionar, digamos, a la salud mental. Entonces, estaba pensando lo que vos decías de quién ve los datos al mismo tiempo, ¿no? Y entiendo también que podemos tener modelos de manera local corriendo en nuestra propia infraestructura y entiendo que los datos quedarían como bajo nuestra órbita en ese caso, ¿no? Es muy bueno tu punto. Y si querés lo toco ahora, eso, que está muy bueno. Mira, ¿cuál es la diferencia entre, o por qué te cobran por tokens? La mayoría de los modelos te cobran por tokens, por entrada, salida, kilo de carne que entra, kilo de carne que sale, básicamente. ¿Por qué digo kilo de carne? Porque no es lo mismo mandarle un prompt de texto que mandarle un audio, que mandarle una imagen o que mandarle un video, ¿no? Lo digo también porque lo tengan en cuenta a nivel plata, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? Che, ten en cuenta que, ahora les voy a mostrar uno, yo al final, que yo lo limité y que, ¿por qué lo hice? Porque necesitaba tener un benchmark. Che, ¿cuánto me salía inspeccionar a cada vehículo? Porque si no, contrato un chango que vaya y inspeccione el vehículo, ¿para qué voy a pagar la inteligencia artificial? Es lo que decía, implementar inteligencia artificial con propósito. Te voy a dar una analogía. Cuando vos usás un modelo local, es verdad, tenés esa seguridad, pero tenés otros problemas. El primer problema que tenés es el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, claramente
nada, tenés que tener una infraestructura, tenés que tener un servidor, que lo tenés que actualizar, digamos, y la infraestructura no es algo menor. Si alguno de acá trabaja en tecnología y tiene, yo tengo 43 años y se acuerda de lo que era la sala de servidores, también el otro día subí un video de eso, se acuerda de lo que era la sala de servidores, o sea, tenés que tener un equipo que se encargue de administrarte esa infraestructura, es plata, pero tenés que tenerlo. Eso es una. Permiso, me voy a parar, ya estoy un poco cansada de estar sentada. Y el segundo tema que tenés que tener en cuenta, que es muy importante, es el tema del entrenamiento. Mirá, y te voy a dar este paralelismo. Cuando vos entrenás a un modelo local, partís de un bebé, ¿no? Cuando vos le pagás a OpenAI, partís de un pibe de 18 años, 20, 25, 30, 40, 80, 120. ¿Me explico? Entonces, yo te doy un ejemplo que es el que vamos a ver ahora, de inspector que es el que les voy a mostrar al final, que es el que va a codie. Si yo usaría un ejemplo local, que es básicamente lo que hace es inspecciona daño de vehículos. O sea, está chocado, tiene un rayón y demás. ¿Yo qué hice? Yo lo enchufé al 4 mini, al 5 mini, perdón. Lo enchufé a mi POC al 5 mini. ¿Y qué pasa? Yo le tiré un auto, le tiré una puerta, le tiré una ventana y sabe que es un auto, que es una ventana. Si yo tuviese que entrenar a mi modelo, ¿yo qué tengo que hacer? Yo le tengo que explicar qué es un auto, qué es una camioneta, qué es una SUV, que los autos tienen colores, que los autos tienen, ¿cómo se llama? El vidrio. Para los que son padres es como enseñarle a hablar a un niño, a un bebé. Le tenés que empezar a mostrar el mundo a ese cerebro. Entonces, es verdad que ganas todo eso, pero también el ramp-up es mucho más complicado. ¿Se entiende la diferencia? Claramente, sí, sí. Bueno, después si querés volvemos a eso. Bueno, acabo de decir, hay algo que es la toxicidad de los modelos. Ahora acaban de sacar un paper hace 2 semanas que el nivel de especificidad de cada uno de estos términos llegó a nivel Dios. Lo importante, lo que yo quiero que entiendan, es que cuando les llegue un paper puedan encasillarlo y decir, che, esto viene por acá. Y por eso se los traigo. ¿Qué es la toxicidad de la inteligencia artificial? O es cuando dicen, él está alucinando, che, tiene un sesgo. Bueno. La toxicidad es cuando básicamente la IA se vuelve tóxica. Así de fácil. Los dos, hoy en día, los dos más peligrosos, creo yo, hay un tercero que es medio nuevo, pero digamos, hoy en día los dos más peligrosos es el bias, que es el sesgo, y el segundo son las alucinaciones. El sesgo es lo que yo les contaba esto del create an executive working, y me va a crear una imagen de un hombre trabajando. ¿Por qué? Porque está con datos históricos. Te voy a dar un ejemplo, Blas, que el otro día le di una clase que está muy bueno para entender esto. A ver, suponte que yo estoy creando un modelo que lo que me hace es me crea recetas. Pero ¿qué pasa? Yo lo entrené solo con recetas veganas. Entonces, cada vez que yo le pido una receta, en vez de huevo, me va a dar chinaza o banana. La chinaza y la banana son dos ingredientes que se usan para reemplazar el huevo en la cocina vegana. Eso sería un sesgo. Sí, flaco, pero es huevo. O sea, ¿por qué me haces una torta ¿por qué me haces remojar una semilla? Es una torta. ¿Y por qué tiene ese sesgo? Y porque básicamente yo lo entrené con recetas veganas, no sabe lo que es el huevo. ¿Entendés? Entonces, ese tiene que ver con el sesgo. El sesgo obviamente es tremendo, ¿no? Ya vimos historias de sesgo donde OpenAI tuvo un quilombo muy grande con esto porque en un momento lo empezó a entrenar con textos históricos. De hecho, había un video que era un robotito que le metían un libro que pasaba, escaneaba, y como, che, están entrenando modelos. De hecho, DeepSeek hizo eso en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos modelos que te daban respuestas nazis. Entonces, ¿por qué? Y porque el modelo se volvió loco porque somos todos nazis, no, porque está entrenado con bibliografía de un tiempo y no lo sabe, es un bebé. Es un bebé que no sabe razonar. Sí sabe razonar, pero bueno, razona con esa data histórica. Ese es el tema de los sesgos. Las alucinaciones. Las alucinaciones son cuando, a ver,
está el punto A, está el punto B, y nosotros dejamos que la inteligencia artificial una esos dos puntos, como le parezca y con el entrenamiento que tiene. Entonces, por ejemplo, hay alucinaciones que son divinas, graciosas, y hay alucinaciones que son peligrosas. Por ejemplo, si yo llevo un modelo a que empiece a razonar con la información que tiene acerca de un diagnóstico médico, es muy probable, y en ningún momento yo le pongo un freno, es muy probable que empiece a hacer uniones neuronales incorrectas. En los primeros modelos, generalmente las alucinaciones, hoy en día es algo que ustedes lo pueden ver cuando les muestren los benchmarks de modelo. Te dice, che, de 1 a 10, ¿cuánto alucina? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto te une, si tiene este concepto, y vos le preguntás por algo en el medio, si el modelo te lo une, aunque no lo tenga unido, Las alucinaciones, ¿por qué son, no voy a decir peligrosas, es un montón, porque, ¿viste? Después generamos fantasmas que no existen. Las alucinaciones, ¿por qué las tenemos que tener en cuenta? Las alucinaciones las tenemos que tener en cuenta cuando nosotros lanzamos nuestra aplicación, al momento de reentrenar el modelo. Cuando uno lanza una aplicación, no es que la lanza con inteligencia artificial y que sea lo que Dios quiera. Uno tiene que, periódicamente, tiene que ver cómo son esas conversaciones y tiene que ver cuánto alucina el modelo. Y si el modelo alucina, la manera de que no alucine es decirle, che, mirá, esto significa esto, esto significa esto. ¿Tiene que ver con la temperatura, la clásica temperatura o me estoy confundiendo de término? No, te estás confundiendo de término. La temperatura tiene que ver con... la temperatura también tiene que ver con el tono, con el que te... Esto es algo, hasta te diría, medio matemático. Esto es uno y dos puntos donde no los tiene que unir. La temperatura está más unida, está más relacionada a el modo en el cual te contesta la inteligencia artificial. Yo no me voy a meter mucho en eso. Después, si quieren, no sé, haremos una masterclass, no sé, o lo pueden ver. Esto son cosas, yo estoy hablando de data dura acá, que tienen que tener en cuenta el modelo de, che, elijo un modelo, ¿eh? Che, me respondió cualquier cosa. Bueno, pará, ¿está delirando? O sea, ¿está alucinando o tiene un sesgo? No es lo mismo. Tiene un sesgo, lo tengo que reentrenar, le tengo que dar más data para que entienda eso porque no conoce el huevo, ¿entendés? O me está creando recetas y le está poniendo nitrógeno. ¿Entendés por qué? Porque considera que la torta hay que meterla en la heladera. Entonces decís, no, bueno, pará, ¿de dónde estás sacando el nitrógeno? Y ahí le podés empezar a preguntar. Las alucinaciones a veces son conversacionales. ¿Por qué le pusiste nitrógeno? Porque había que enfriarla como se enfrían los reactores nucleares. Ahí te das cuenta que no es una alucinación. ¿Entendés? ¿Por qué? Y porque también el nitrógeno lo puedes usar para esto, para esto, para esto. O, Daniel, Sí, Vanessa, sí, todo está muy linda la charla, pero tengo una pregunta acá por que favor. quiero hacerte. Para lo que es, y esta es una base para hacer una nueva pregunta, para lo que es trading, ¿hay algún modelo específico para que podamos usar para entrenamiento? Uy, salió un artículo, me lo voy a anotar Bueno, acá y después más adelante lo vemos. bueno, yo lo Hace, saqué de mi MVP, lo saqué porque me pidieron que lo saque porque era muy complejo, pero yo sigo trabajando en eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés miles de bots y miles de personas que utilizan la inteligencia artificial para llegar a definir si compran o no, si hacen una apertura o no de un par de criptomonedas, entonces hay miles de millones de personas que usando con la inteligencia artificial llegan simultáneamente al mismo resultado, lo que genera una retroalimentación. Entonces, si a vos la una tendencia de programación, mercado. ¿eh? La tendencia de mercado que en el caso de Claro, criptomonedas, pero ¿qué la SEC pasa? no te... Esa retroalimentación te puede hacer que montones de bots te hagan hacer operaciones que por ahí ni siquiera te enterás porque lo está haciendo en forma automática y cambian la tendencia. O sea, tantos millones de bots y de personas al mismo tiempo o de bots al mismo tiempo tomando las mismas decisiones hacen un cambio de tendencia, lo que lo hace poco cierto
justamente la aplicación de esta tecnología para tomar estas decisiones. ¿Cómo lo ves a todo eso de la retroalimentación y de todo eso? ¿Qué sistema hay para contrarrestarlo? Porque vos podés decir, bueno, si todo el mundo va a tomar la misma decisión en base a las mismas máquinas y mismos programas, ¿qué herramienta utilizar para hacer algo que sea contracíclico? Mirá, me voy a primero, me voy a anotar porque me gustaría retomarlo al final y si no lo retomamos para no cortar, pero sí voy a tomar algo de lo que vos decís con esta última cosa. La inteligencia artificial tiene un tema con la regulación. La regulación, viste que yo te dije la muerte de Internet, que va a ser el trading, que dicen que va a ser máquinas contra máquinas. Ahí va a haber que haber una regulación. De hecho, la otra vez hablaba con alguien del board del BIMA que me decía exactamente lo mismo. Me dice, che, acá va a tener que haber alguna regulación mundial para evitar que pase esto, que los robots te terminen manejando la bolsa. Déjame retomar este tema al final, porque para no perder el hilo de lo que venimos hablando, es súper interesante. De hecho, hace unas semanas salió una comparativa de 5 modelos haciendo trading, cuál había sido el más efectivo. Lo vi en X hace una o 2 semanas, pero bueno, nada, déjame seguir adelante y después lo retomamos, ¿puede ser? Sí, perfecto, pero es un punto que me gustaría determinarlo porque, o sea, no puedo terminar de concebirlo. Después también en esa pregunta te voy a decir si está limitada el uso de la IA, pero no por regulación. ¿Se limita el uso o hay gente en otros países que al no estar limitado pueden hacer un uso de la mayor capacidad de la inteligencia artificial? Porque por ahí acá le ponen un freno y le dicen, bueno, mira, de medicina ya no podés hablar, no podés opinar, en trading no podés por la bolsa y lo otro no podés, pero por ahí algunos sí pueden y esos van, no uno, cientos de pasos adelantados al que uno está haciendo, ¿no? Y ahí está el peligro. Y ahí yo no lo encaré por ese lado, pero también, a ver, en las primeras charlas que yo daba de inteligencia artificial, yo decía, che, la inteligencia artificial también es como la energía nuclear. La energía nuclear permitió el desarrollo para mí, gracias a la energía nuclear, se permitió el desarrollo industrial, se desarrollaron ciudades, se desarrollaron un montón de cosas porque sin la energía nuclear no se hubiese podido hacer, porque hasta ese momento la energía la generamos de una manera mucho más tradicional y era mucho más caro, ¿no? Ahora, la energía nuclear cayó en manos espurias y tuvimos un Hiroshima, un Nagasaki, hubieron accidentes como el de Fukushima. A ver, ¿a qué te quiero decir con esto? Ahí hay una regulación ¿y qué pasó después de Hiroshima y Nagasaki? Sí, se metió la ONU y vino la Guerra Fría y todo lo que vos quieras. ¿Estamos camino a eso? Y a mí me gustaría pensar que no. Ahora, la inteligencia artificial, esos son los peligros de la inteligencia artificial. Y hoy en día, y acá viene la falta de regulación, y te voy a decir mi punto de vista, porque esto es totalmente subjetivo. Lo que vos estás diciendo es verdad. ¿Y no se puede parar? No, no se puede parar. Yo te voy a decir más todavía. Por eso yo en las charlas me dicen, che, ¿tenés algo en contra de Meta? No, yo no tengo algo en contra de Meta. Lo que creo es que si vos tenés información, vos tenés que usarla y la tenés que usar responsable. Y por eso yo traigo esto de las regulaciones acá. Y por eso yo explico y me dedico a divulgar qué es la inteligencia artificial. Porque creo que en cuanto más manos benignas o buenas esté, mejor uso le vamos a dar. Pero hay una parte que no la vamos a poder evitar nunca. Lo que está haciendo Palantir, por ejemplo, es total, métanse en la página de Palantir. No lo sabe nadie. Nadie. Los tipos abiertamente te dicen, abiertamente, metete en la página de Palantir, te dice quién pone plata y que ellos están usando para defensa, digamos, es para defensa. ¿Defensa de quién? ¿Y cómo? ¿Me entendés a lo que voy con esto? Che, el trading. No lo podés evitar. Pero yo Lama. te voy a decir una cosa. ¿Sabés quién ganó el campeonato de las startups Olé? Que yo participé en España y vinieron acá a la Argentina. Una empresa que lo hacía primero con ganado y ahora lo hace con humanos, que le saca fotos a 1000 embriones, le saca montones de fotos
Y de esos 1000 embriones terminan quedando 1, 2 o 3 embriones, que son los que realmente llegan al final para ser lo que en algún momento se dijo superhombres, o la raza inteligente, Bueno, o entonces, sea, ¿hasta dónde está la limitación? Porque no hay limitación, en definitiva se no usa. hay. Y ahí fíjate lo que yo puse acá en este slide, que es lack of regulation. Y yo lo que creo de esto, para seguir adelante, pues ya son las 7, yo lo que creo de esto es que no tenemos que esperar que exista la regulación y también tenemos que entender de que no hay regulación. Entonces, o sea, no digamos, che, esperemos a que se regule. Nada, tenemos que. Ahí hay una conciencia que tiene que ver, que es propia. Voy a seguir adelante. Después, igual, Daniel, ya me anoté y si no lo seguimos acá, te escribo y lo seguimos en otro ámbito. Bueno, voy a seguir un poquito adelante. Ya les hablé un montón les hablé de unas cuantas cosas. ¿Seguimos hasta y media? ¿Les parece? Así cierro esta parte, después nos tomamos un break y les muestro la aplicación y demás. Buenísimo, dale. Bueno, hay un tema acá con lo que ya venimos conociendo. Primero les trabé la cabeza, les tiré un montón de conceptos y ahora lo que yo voy a tratar de hacer en esta última parte es unirlo con cosas que ustedes ya conocen, para que se puedan empoderar, pues ya tienen los conceptos, ya saben lo que es cada cosa, ya saben qué es lo que te quiere trabar todo el tiempo. Tenés data, bueno, más o menos. Ahora los quiero empoderar en el sentido de decir, yo esto ya lo conozco. Y cuando el ya lo conozco, voy a arrancar rompiendo algo que esto es totalmente Vanessa, percepción Vanessa. Para mí la IA no es software. La IA no es un ERP, no es un CRM. No es que yo voy y elijo, che, yo necesito esto, entonces voy y elijo tal modelo, tal modelo, tal modelo. Para mí la IA no es como el software tradicional, que yo lo codeo. Para mí es una cointeligencia. O sea, vos no podés, no la comprás, no la implementás. Vos tenés que adoptarla a la inteligencia artificial. Es lo que yo le decía, la regla de 3. Es lo que yo les contaba que me empezó a pasar, que un día me di cuenta, bueno, nada, por cómo yo adopté a la inteligencia artificial. Entonces le dejé herramientas, le dejé conceptos y ahora les quiero dejar este mantra. Que no piensen en la IA al momento de implementarla como un software. La IA no se compra, no se implementa, se adopta. ¿Y por qué no se compra y no se implementa? Porque no tiene un final cerrado. Es lo que yo les contaba. De hecho, una de las cosas más difíciles en mi trabajo, al momento de yo asesorar un board, hablar con un directivo, hablar con un C-level que me dice, che, ¿cómo le pido? Me presentaron este proyecto. Hay algo que ustedes no se lo saben, que es el DOD, que es el Definition of Done, que es básicamente la definición de cuando esto, el wrap-up, el proyecto, como el proyecto se cierra acá. Es muy difícil con la inteligencia artificial. Lo que se suele hacer y ahí traigo el concepto de temperatura que traías, lo que se suele hacer es se suelen definir 7 aspectos de cómo va a conversar y qué va a responder para poder decir, si conversa de esta manera y responde de esta manera, entonces, listo, esto sale a producción. Con temperatura, con contexto, no tengo todos los... no tengo en la cabeza todo lo que tiene el Definition of Done. De hecho, lo puedo tener por ahí, y lo pueden googlear y se lo pueden chachipitear y se los va a decir. Lo que está bueno acá entender es que esto de que la IA tiene resultados fractales y no es humo. Es realmente lo que termina pasando, ¿no? Que uno dice, ¿y por qué se los digo? Para que al momento de plantear su MVP, no piensen que, bueno, listo, check, listo, terminé. Este curso, o cuando ustedes decían aplicar inteligencia artificial a sus MVPs, no pretendan obtener el mismo resultado que va a tener un compañero que va a decir, yo voy a hacer una aplicación que va a hacer esto y esto. Cuando ustedes, cada vez que usás IA para algo, aparece algo nuevo y algo más que puedes entender. Yo soy una fascinada de eso. A mí me encanta, a mí me huele a la cabeza, no me la traba. Ahora, al momento de discutir o defender un MVP ante una ronda de inversión o demás, si el que tenés del otro lado sabe de inteligencia artificial, o sea, si yo cuando estoy como parte de nave,
y claramente no le voy a decir, che, ¿y cómo? Pues ya sé que esto tiene un final abierto hermoso, divino, precioso, o que te puede llevar a la ruina también, ¿no? Con todo lo que les dije. Pero si vos no tenés a alguien que realmente sabe de inteligencia artificial y te pide un resultado cerrado, ahí es donde ustedes tienen que decir, che, mirá, no, preparen ese pitch para el final abierto o el final exponencial. De hecho, está muy relacionado a lo que decía Daniel recién, ¿no? Che, yo hago una aplicación de trading. Sí, sí, es compleja. ¿Por qué es compleja? Y porque en un momento se ponen a negociar máquinas con máquinas desreguladas en un mercado, nada, en base a algoritmos. Algunos algoritmos pueden estar trabados y determinados para que no deliren, para que no, yo digo deliren, es el término informal, alucinar, para que la IA no alucine. Entonces yo tengo un grupo de actuarios que determinan ciertos algoritmos y buenísimo, que puedo aplicar inteligencia artificial y dentro de todo puedo llegar a tenerlo controlado. Pero también sé que hay un montón de firmas, sobre todo en China, que lo que hacen es agarran un monto de plata, se lo tiran a las máquinas y le dicen, a ver, divertite. Entonces, ahí tenés una fractalidad que vos no podés controlar, ¿no? Si ese monto de plata son $100.000, si son 100 millones de dólares y te arruinan un día de mercado, te generan no sé si 100 millones de dólares a nivel mundial por el volumen que maneja la bolsa, pero obviamente puede generar una tendencia. Bueno, yo creo que en mi experiencia hay muchas estrategias efectivas y concretas para poder implementar inteligencia artificial. Yo para esta charla y en esta parte de empoderamiento elegí 3 que son necesarias y que tienen que tener en cuenta ustedes, como ustedes, su equipo, si lo están haciendo en equipo, para decidir implementar inteligencia artificial en su MVP. Totalmente discutible, me pueden traer una cuarta. Yo en realidad tengo, al momento de, no sé, al momento de plantear una estrategia un poco más seria, obviamente la cosa se vuelve mucho más compleja. En Shifta, donde yo trabajo, tenemos una implementación que tiene 7 ejes, ¿no? Pero digo, hay 3 ejes que tienen que tener en cuenta para poder empezar. Yo creo que ustedes ya saben un montón de cosas. Mi idea es que se vayan hoy en día con un poquito más de conocimiento de otras y que pueden alimentar esa intuición con todo lo que aprendieron en este posgrado. La primera cosa 3 cosas le dije. La primera, yo creo que uno tiene que setear el foco de cómo va a implementar inteligencia artificial. Uno lo va a utilizar para cortar valor. Cuando digo cortar valor es hacer shortcuts, cortar procesos y hacerlos mucho más fácil, o los va a decidir para decir, che, yo voy a aplicar inteligencia artificial porque voy a innovar y voy a apuntar a la fractalidad y que se vaya todo al demonio. A mí me parece que al momento de implementar cualquier sistema de inteligencia artificial, uno lo tiene que tener upfront, uno lo tiene que tener, decidirlo antes, decidir el qué antes de decir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno implementa un modelo y se empieza a meter y lo empieza a moldear, lo tiene que empezar a limitar. Entonces, depende la estrategia que yo tenga, va a ser cómo lo voy a limitar. Y si yo me pongo a laburar y después lo decido más adelante, digo, después lo decido más adelante, me comí 3 meses. ¿Por qué? Me comí 3 meses y me comí feedback. Tengan en cuenta que ustedes están hablando de un MVP que va a llegar a algún momento que van a tener que hacer una prueba que puede llegar a ser con Friends and Family, que está buenísimo, Friends and Family, la primera, la segunda, la tercera van a empezar a pagar asado, ya se va a empezar a complicar, a la cuarta ya no los van a atender, y a la quinta le decís, sí, lo probé, vuela por los aires y ni siquiera lo miraron. Gracioso, estoy haciendo una broma, digo, no quemen naves con esto. Decidan qué estrategia, para qué van a usar la inteligencia artificial. ¿La van a usar para ser más efectivo o lo van a utilizar para tener resultados así como delirantes? Y ya les regalo algo. Si ustedes son directivos, si ustedes están en puestos estratégicos, lo mismo si implementan inteligencia artificial en sus equipos. Les va a parecer una pavada,
pero yo creo que esto de implementarla a nivel exploratorio no funciona. Y acá es donde yo hablo de el liderazgo con ownership y foco, y aplicado al MVP, hablo de el foco y el ownership. Para una estrategia en una empresa, yo digo, vos necesitas a alguien senior sentado en la mesa chica que tenga foco en inteligencia artificial y foco en la estrategia que van a aplicar. Para un MVP y para lo que ustedes están haciendo, a ustedes se le van a pedir un retorno de la inversión, se le van a pedir números, se le van a pedir un montón de cosas. ¿Y cuál es el problema? Si ustedes no determinaron la estrategia de antemano y para qué la van a utilizar, no van a poder dar esas respuestas. Si ustedes no adoptaron la inteligencia artificial y no salieron de aprender la regla de 3 y de utilizarla, y de cada vez que les piden algo de la regla de 3, hacer el palito, ¿se acuerdan? Soy muy vieja, ¿no? No sé si siguen enseñando la regla de 3, es buenísimo. Si ustedes tienen que agarrar un papelito y hacer si P entonces Q y no sé qué zaraza y no la pueden automatizar y hacer ese ejercicio, si viene alguien y ustedes pagan un dinero para hacer el MVP o utilizan alguna herramienta y le dice, ¿qué modelo querés usar? Porque la mayoría de las herramientas te permiten elegir el modelo y ustedes no tienen la menor idea porque todos estos conceptos no los tienen, ¿qué termina pasando? No tienen ownership, no tienen foco y no van a poder tener un retorno de la inversión. ¿Van a aprobar este posgrado? Obvio que lo van a aprobar. ¿Van a hacer guita? No, no van a hacer guita. Porque en algún momento esto se va a desmadrar. Ustedes son los que saben del negocio, ustedes saben el problema que van a resolver. Entonces, son esa persona que está sentada en la silla. Ahora, ustedes tienen que tener ownership de la inteligencia artificial y de la estrategia y tienen que tener el foco que les dije antes para qué la van a usar. Es mi punto de vista. Tercera. Primero aprendés, después liderás. Insisto con eso. O sea, uno tiene que implementar en nosotros primero lo que después van a proyectar para sus clientes. ¿A qué voy con esto? No, yo quiero un bot conversacional que yo quiero que le agende al cliente que esto y que el otro. Ustedes, si están ustedes solos o en su equipo, háganse un bot que les agende cosas a ustedes. Háganse un bot que todos los domingos les tire el menú semanal para la semana. Implementenlo en ustedes. Estoy hablando contexto MVP, ni hablar si estábamos hablando contexto empresas. A mí me traba mucho la cabeza cuando vienen y me dicen, che, Vane, yo quiero implementar y me tiran un rocket science. Y le digo, pero vos ni siquiera sabés dónde queda el Cabo Cañaveral y querés mandar un cohete a la luna. Es un montón. O sea, vos no escalás de ChatGPT de preguntarle si está bien el tono que le mandás o que te traduzca un mail a las 4 de la tarde cuando ni siquiera podés hablar español ni hablar inglés. Le pedís que te traduzca un mail, no salís de ChatGPT para eso, pero querés implementar la estrategia para. No funciona. Lamentablemente no funciona. Y si vos tenés al amigo, o la tenés a Vanessa tomando una cerveza un martes a la noche, como ayer mi amiga, y me dice, che, amiga, ¿qué uso para esto? Y digo, qué sé yo no me dedico a hacer videos, amiga. Le digo, si querés te pongo en contacto con el de marketing de Shifta, que la verdad que son unos videos hermosos, con inteligencia artificial y que seguramente probó todas esas herramientas. ¿Por qué? Porque uno de los ejes de Shifta es ser el Customer Zero. Uno de los ejes de Google, está Fede, está ahí abajo. Uno de los ejes de Google es, usémoslo para nosotros primero. Uno de los ejes de, ahí va, vamos Fede. Uno de los ejes de Salesforce, el primer eje de Salesforce es, nosotros comemos nuestra propia comida. Entonces esto aplica para un montón de cosas. Y parece que los estoy retando, que los estoy cagando a pedos, pero juro que no. Pero digo, al momento de decir, che, yo quiero aplicar esto, bueno, ahora ya saben de modelos, ya saben cómo se alimentan los datos, ya saben qué modelo usar. Claramente, por más que DeepSeek sea re barato y me responda un montón de cosas, yo no le voy a poner todos los datos médicos de mi hijo, de mi embarazo, para poder tener conversacionalmente, a ver, nada, qué pasa. O no le voy a poner todos los datos que salen de mi Aura Ring mensualmente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y pues ya sé que no pasa con una cosa a la otra. Y ahí voy a ir con vos, Blas, que me hiciste una pregunta. Y te voy a decir, cuando vos salés de acá, lo que vos tenés que averiguar es, bueno, a ver,
¿qué modelo es el de los datos? Y cuando vos es el que mejor resguarda los datos, y cuando vos te pongas a investigar un poco, probablemente entiendas que los $20 que vas a invertir en OpenAI sean los mejores $20 que vas a gastar en un mes. Y si tenés que darle de baja a Netflix, da de baja a Netflix. De hecho lo hago, pago Claro. la herramienta yo. ¿Entendés? Pero que no lo podés no hacer. Ese es el punto. ¿Entendés? De hecho, la API también de ChatGPT es bastante útil si tenés un producto, porque apuntas ahí y te Claro, sirve. pero ahora yo te voy a mostrar algo. La API de ChatGPT te funciona con tokens, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. vos decís, che, yo empiezo con el MVP, lo empiezo a mostrar y empezás a hacer números, ni hablar si tiene algo que tiene voz y texto, que usa mucho token. Y decís, che, esto sale carísimo. Bueno, uso DeepSeek. Ok, lo puedes usar para el MVP. Pero cuidado, cuando vos vas a hacer una ronda, cuando vos vayas a pedir guita por esto, o cuando vos inviertas de tu propia plata, no digo ir a pedir plata que sea la solución, ten en cuenta de que vos no podés ir con esa estrategia y que si vos implementaste inteligencia artificial, vos tenés que haber recorrido este camino, personalmente. Y si ustedes no lo pueden recorrer, porque básicamente no, nada, no es su core business, se dedican a otra cosa, es muy importante que al final de tu presentación, cuando vos digas el equipo que vos necesitas, tengas a ese CTO, tengas a ese experto, tengas a ese nerd con culito de botella que sepa cómo usar esto. Porque si no, es peligroso. Tu estrategia no va a proliferar. Para mí, la IA es un cambio cultural, es un cambio estratégico. Y para cerrar esta parte, muy bien con el tiempo, Silvio, muy bien con el tiempo. Para cerrar esta parte, yo creo que ustedes llegaron acá con intuición, llegaron acá con criterio. Mi idea es contarle un poquito más de los datos, más allá de lo que ustedes saben. Daniel debe saber un montón de datos, ya habla de trading, pero bueno, contarles un poco otros ejes de cómo se relacionan los datos. Quería explicarles IA y qué es lo importante de tener IA para que ustedes puedan alimentar ese criterio y usar la intuición para poder aplicarlo en sus MVPs. Pues yo creo que la intuición se entera y bueno, nada. Se la tienen que jugar. Y para poder jugársela es importante que tengan contexto, porque si no tienen contexto no van a poder tener criterio. Pueden tener coraje, se la pueden rebancar, pero nada. Tienen que tener ese contexto. Bueno, acá ya tienen mis datos, igual los pueden sacar de cualquier lado. Lo que les propongo, siendo las 7:18, podemos hacer un break hasta, bueno, son 7:20, podemos volver y media. Y media, lo que me voy a tomar es, nada, probablemente media hora, 40 minutos para mostrarles un caso, sí, ya voy Juan con vos, un caso de vibe coding, les voy a contar un poco qué es vibe coding, se voy a mostrar crudamente cómo lo hice con OpenAI, con ChatGPT, con Codex, y cómo terminó subiendo a producción, y eso yo creo que va a ser más movido. Sí, Juan. Hola a todos, hola Vanessa, gracias por la charla. Tenía una pregunta un poco en relación a lo que planteaba Blas, ¿no? De trabajar con datos sensibles. Es una pregunta por ahí un poco tonta, pero digo, lo primero que haces es salir a consultar, ¿no? Alguna inteligencia artificial. ¿Qué modelo es mejor usar, ¿no? Y imagínate, voy a ChatGPT y le pregunto, bueno, ¿qué modelo crees? Ahí no puede en ese instante haber ya un sesgo de que te diga y usar ChatGPT porque le estás preguntando a ChatGPT, digamos, por dónde podemos buscar que es mejor seleccionar un modelo para el cuidado de datos sensibles, digamos. Ah, Porque, es muy buena tu pregunta. Yo te porque digo, si no siento que todos te van a decir, y yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. ¿Dónde conviene hacer ese research? bueno, ¿sabes que hay un concepto? A ver, workflow. Ahí está. Perdón. Esta hora, chicos, esta hora estamos bajando de todo. Mira, hay un concepto que está bueno que se llama work slop. Es lo primero que me viene a la cabeza con lo que vos me dijiste. El work slop es el tiempo que yo estoy en todas las asesorías a directorios que hago y cuando hablo con los
desde el directorio con los CTO, digo, empezá a medirlo para el 2026, del 2026 en adelante tiene que ser un KPI tuyo. El workflow es el tiempo y la guita, ¿no? La plata que pierden las empresas o que dejan de ganar, para ser un poco más positiva y políticamente correcta, por el uso excesivo de IA. Entonces, para responder tu pregunta, es verdad lo que vos estás diciendo. Che, yo le estoy preguntando, a ver, yo le estoy preguntando a ChatGPT qué modelo de ChatGPT usar. Acá yo, por eso les di las herramientas que les di. Yo lo que suelo hacer muchas veces, yo para qué uso Versan AI for That, es para ver qué aplicaciones son tope de gama en algo similar a lo que yo quiero resolver. Y me fijo qué modelo usan esas aplicaciones. Porque ellos, a ver, pará, y hay aplicaciones que te dicen ronda 1, ronda 2, ronda 3. Claramente, si alguien ya te pasó 4 rondas, y quiere decir que le invirtió algo, ¿no? Eso es lo primero. Otra cosa que hago es, yo obviamente, nada, en la tarjeta tengo clavado varios modelos. Yo pago Anthropic, yo pago todo, yo te pago todo. No, pero bueno, porque, a ver, vivo de eso, ¿no? Y porque me interesa, porque me apasiona. Algo también que está bueno es preguntarle a varios modelos. Y después a dónde, ¿por qué te traje el concepto de workflow? Porque yo te expliqué todo esto, porque yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar nuestro criterio. Y acá es donde vos tenés que meter tu criterio y te tiene que aparecer la voz de Vanessa diciendo no seas boludo, no sean tontos, sean inteligentes. Y te digo, che, Juan, ahí donde vos te metés, ponele que después de todo eso llegás que el mejor es el modelo 4 mini. Bueno, vos mirás el benchmark de 4 mini y te dice, en la página de OpenAI, te lo explica y te dice, che, tal modelo. O por ejemplo, vos decís, mira, todos usan Grok. Ok, bueno, ¿qué te vas a preguntar por Grok? Y Grok, che, ¿cómo manejas los datos sensibles? ¿Sos compliant? Entonces, si hay alguien que no es compliant, quiere decir que no se puede comprometer con la bolsa. Y si no se puede comprometer con la bolsa, quiere decir que de la noche a la mañana te cobra 2 y mañana te puede cobrar 4. Y de la noche a la mañana te puede decir, ay, mira, todos tus datos en realidad no eran tan tuyos. A partir de mañana yo los empiezo a usar para esto. Entonces ahí, por eso yo creo que uno de los... Por eso creo yo que OpenAI está teniendo tanto éxito, ¿no? Porque OpenAI te garantiza, ni hablar que quiere salir a la bolsa, se está preparando para salir a la bolsa 3 billones, tranquilo. Se está preparando para salir a la bolsa porque básicamente los tipos son muy, muy transparentes, que ellos van a respetar esta estrategia, que te van a respetar el modelo a largo plazo, que no van a usar tus datos para esto o para el otro. No es que yo sea una defensora de OpenAI. Pero bueno, yo haría eso. Yo buscaría aplicaciones, a ver qué modelos usan, le preguntaría a varios modelos cuál es el modelo. También a los modelos vos le podés preguntar por qué sos bueno, por qué sos malo, para tal cosa, y los modelos te lo responden. Los modelos no mienten, teóricamente. Pero bueno, ¿entendés? El modelo es, vos sabés que los modelos son extrapositivos, siempre muy pilas, Sí, todo, sí, pero tal no cual. mienten, no te van a decir una cosa por la otra. Ni tampoco van a ser económicos con la verdad. O sea que también para mí es un being economical with the truth, es una suerte de mentira que es ocultar información, ¿no? Bueno, gracias No, por por favor. la respuesta. Bueno, se nos extendió el tiempo, así que ahora volvemos y 35, ¿les parece? Dale. Dale, los veo y 35 con la próxima parte. Descansen, me voy a hacer un café. Muchas gracias, Belén. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Primero los voy a poner acá, así los veo a todos más grandes, y yo voy a hablar mirando para allá, que es donde tengo la pantalla. Y ustedes me van a decir qué es lo que ven. ¿Ven ChatGPT? ChatGPT, sí. Excelente, y acá ven una aplicación. Bueno. Pará porque hay un chat que ustedes están poniendo cosas y yo no lo veo.
Tiki. A ver, bueno, podemos mandar el link, Vane. Ay, perdón, no. No, no estaba viendo el chat. Hay un libro muy bueno, lo decís. Eh, sí, el libro está bueno. Grog. Les voy a contar algo de Grog. Pará, porque no puedo dejar de recoger el guante. Vieron que yo me cuesta, pero usaron Grog para una aplicación. Una colega usó Grog para hacer una aplicación productiva y le pasó que 2 minutos antes de salir, Grog empezó a consumirle mucho de los modelos y se trabó bastante. Está bueno para MVPs, está bueno, pero no sé si lo usaría para producción. Otra cosa que antes de entrar acá, tenemos tiempo igual ahora esta segunda parte de lo que les voy a mostrar es, yo no sé si lo mencioné en lo cuando hablaba, hay un montón de aplicaciones y hay un montón de modas. Y acá, cuando uno hace un MVP, tiene que hacer un trabajito adicional que tiene que ver con ver un poco, viste, digamos, de dónde viene y hacia dónde va la aplicación. Y el caso, creo que, a ver, y tampoco uno puede hacer futurología. Hay un caso bueno, te voy a traer que es obvio que es N8N.